Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de presentar este libro de la colección Hermes que se titula Hermenéutica, lenguaje y violencia, perspectivas en el siglo XXI. Es un libro coral donde varios de los autores van a estar esta tarde con nosotros y por lo tanto podremos tener una visión de conjunto de este texto. Solamente voy a presentaros a las personas que van a intervenir. Billy López se va a encargar precisamente de coordinar este encuentro. Él es doctor en filosofía por la Facultad de la UNAM y profesor investigador sobre todo sobre ontología, hermenéutica y filosofía del lenguaje. Teresa Oñate, nuestra ilustre catedrática de filosofía de la UNED y directora internacional de la Cátedra Internacional de Investigación de Hermenéutica Crítica, Hercritia, que tanto trabajo intelectual está haciendo desde la UNED, ¿no? Gaetano, no sé si estará, quizás sí es, porque viene un poco más tarde que tenía clase. Él también es doctor en filosofía y profesor de hermenéutica en la Universidad de Turín. Nacho Escutia, que es coordinador del equipo de organización de Hercritia y responsable de la editorial Fénix Filosofía, donde se ha editado el libro. Quizá tengamos una sorpresa a lo largo de la tarde y podamos contar con la presencia de Bátimo. Esperemos que pueda ser, pero será una sorpresa. Así que, sin más dilación, Billy, cuando quieras. Gracias, Margarita. Buenas noches a todos y a todas. Me da mucho gusto estar con ustedes presentando este libro tan emblemático y tan querido para todos nosotros, para todos los que colaboramos en su producción. En realidad quisiera decirles un par de cosas muy sencillas, solo para abrir la presentación y para darle la palabra a mis colegas y amigos. Miren, desafortunadamente, la violencia sigue siendo el tema de nuestros tiempos. Quisiéramos que no fuera así, ¿verdad? Pero lo sigue siendo, ya sea bajo formas espectaculares o disimuladas, en fin, en sus infinitas manifestaciones, la violencia sigue siendo el tema más apremiante que tenemos por pensar en la filosofía, mientras se siga manifestando en el mundo esa voluntad de dominio, ¿no? O esas voluntades de dominio que intentan aplastar el resto de las manifestaciones de la pluralidad, de la concordia, de la libertad. En ese sentido, el libro, digamos, el libro que hoy presentamos, pues intenta hacer frente precisamente a la violencia que vivimos en nuestros tiempos, o las formas de violencia que vivimos en nuestros tiempos. Y lo hace precisamente desde la hermenéutica crítica, en la medida en la que la hermenéutica, ante todo, es un diálogo, plantea formas específicas, digamos, de estrategias interpretativas que buscan ser no impositivas. Y en ese sentido, la hermenéutica crítica sigue generando para nosotros un campo importante de opciones filosóficas, teóricas, pero sobre todo prácticas, para hacerle frente a estos regímenes de violencia en los que nos vemos inmiscuidos día con día. Evidentemente, dentro de la hermenéutica y la hermenéutica crítica, el lenguaje juega un papel muy importante, en la medida en la que, ya ustedes saben, el lenguaje es apertura, el lenguaje es creación de mundo, el lenguaje es fundación de mundo. Y entonces es por ello que a mí me pareció que si nosotros observamos, analizamos, decodificamos y combatimos las violencias desde la hermenéutica y desde su concepción del lenguaje, tenemos todavía muchas cosas que ofrecer al mundo, tenemos todavía muchas cosas que decirnos entre nosotros desde ese preciso lugar.
En ese sentido, la pregunta que recorre el libro es por las violencias contemporáneas que afrontamos y por cómo enfrentarlas, ¿no? Esta es, digamos, la inquietud fundamental de esta publicación. Eh, digamos, la inquietud por trabajar estos temas, por conjuntarlos, surgió en primer lugar, digamos, emergió en un congreso organizado en la Ciudad de México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por la doctora Rebeca Maldonado, en donde estuvieron como invitados de honor, ¿verdad? Todos los miembros, bueno, algunos miembros de la Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica, el CRITIA. Y en una de sus reuniones, en una reunión de trabajo, en la que, bueno, pues estaba Teresa, Nacho, Gaetano, ¿no? En fin, un montón de personas. Teresa tuvo bien invitarnos a una ceremonia en la que iban a entregarle a Bátimo la medalla del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y a mí me pareció que yo podía ir, al final ya no pude, pero con el solo pensamiento de reunirme con Bátimo para platicar todo este tipo de cosas que a mí me han acosado durante la última década, pues de inmediato planteé la idea. Eh, a Teresa le pareció maravillosa, a Gaetano también, de modo que por vía de la generosidad tanto de Teresa como de Gaetano, pude entrevistarme con el profesor Bátimo en Turín. Tuvimos una entrevista bastante cordial, iluminadora, ¿no? De hecho, esta entrevista es lo que constituye el centro del libro, es el núcleo de los textos, pues, en donde efectivamente yo tuve oportunidad de preguntarle sus puntos de vista en torno a la violencia, en torno al lenguaje, en torno a la hermenéutica, en torno a cómo generar estrategias críticas para enfrentarla, en fin. Y bueno, Bátimo, espectacular y espléndido como él es, generoso igualmente, me ha dado una cátedra de verdad puntual, ¿no? Respecto de muchas cosas. Eh, una cosa que a mí siempre me había costado trabajo entender con respecto a Bátimo es su giro cristiano, ¿no? Ya saben ustedes que ¿no? Nietzsche, etcétera. Y de pronto ese giro no era tan inteligible para mí y cuando platicamos, cuando lo conversamos, viéndonos a los ojos, me quedó perfectamente claro a qué se refiere con su cristianismo no religioso, ¿no? Es una cosa de verdad maravillosa. Entonces, en ese sentido, una vez teniendo la entrevista, platiqué con Nacho, con Greta Rivara, con Teresa, con Gaetano, ¿no? Para pedirles que reuniéramos textos desde nuestra propia producción filosófica, algo en lo que les hice mucho énfasis, es que tratáramos de producir pensamiento propio, ¿no? Que no solamente fuera seguir autores, que no solamente fuera ser revisionista, sino que tratáramos de pensar desde nuestro propio lugar eh, y desde la hermenéutica crítica, evidentemente, cómo hacerle frente a la violencia desde la hermenéutica y su visión del lenguaje. Y entonces, bueno, todos muy generosamente trabajaron muy bien, ya lo verán, eh, en torno a este núcleo problemático. Una vez que trabajamos los textos, hicimos un par de comentarios, etcétera, eh, la doctora Mariflor Aguilar amablemente aceptó hacerle un prólogo, ¿no? Digamos, la doctora Aguilar es una de las más grandes eminencias en México en torno a estos temas, precisamente tanto de la hermenéutica como en relación a la violencia. Y entonces, bueno, a ella le entusiasmó mucho el proyecto y nos ha hecho un prólogo bastante generoso y bastante iluminador igualmente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es todo lo que a mí me gustaría decir al respecto. Preferiría que mis colegas, amigos,
nos cuenten un poquito más acerca de cómo se gestó el libro, de la colección que estamos inaugurando en Fénix Editora, en fin, del contenido mismo, ¿no? Y de sus propios textos, para que, bueno, no sé yo el acaparador de la palabra, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Le doy la palabra a Nacho Escutia. Por favor, Nacho, eh, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Billy. Bueno, un placer escuchar, ¿no? Toda la maravillosa genealogía que ha dado lugar a la creación de esta obra. Y bueno, especialmente me ha conmovido, ¿no? Cuando referías a esa conversación mirando a los ojos entre Gianni Vattimo y tú, ¿no? Y como todas tus dudas respecto de ese cristianismo no religioso, ¿no? De ese cristianismo, desde luego, no dogmático, izquierdista, que sin duda pues, ha puesto en juego Vattimo para la virtud de todos y sobre todo de la historia del pensar, pues cobraba un renovado sentido, ¿no? Y adquiría una arquitectura formidable de repente, gracias a su voz y a su propia explicación para ti. Bueno, yo tengo el doble placer, ¿no? de estar esta tarde aquí presentando esta maravillosa obra, no solo en calidad de autor, sino también como responsable de la sección de filosofía de Fénix Editora, que es una editorial de Sevilla con más de 20 años de experiencia y que ha decidido, por iniciativa de su directora, María Ángeles Domínguez, a propuesta mía, pues dar este salto, ¿no? De inaugurar esta colección Hermes, que está dirigida por la profesora Teresa Oñate, y de inaugurar a su vez esa colección de filosofía que esperemos pues albergue muchas obras de aquí en adelante, ¿no? Sobre todo respondiendo a una vocación, digamos, transatlántica entre Iberia y Latinoamérica, a la cual precisamente esta primera obra responde muy bien, ¿no? Aquí se suman las voces de maestros y discípulos desde México, desde España y desde Italia. Es maravilloso en ese sentido la genealogía que hay, estando pues coordinada por Billy, acompañado él por dos de sus maestras, como son Greta Rivara y como es Mariflor Aguilar, o estando yo bajo el amparo y la sabiduría, ¿no? pienso precisamente en la atenta mirada de una lechuza, ¿no? y pienso entonces en mi maestra Teresa Oñate y cómo ella, a su vez, junto al profesor Gaetano Chiuracci, están amparados por la enorme figura y por el enorme maestro que también, bien de forma indirecta, es para todos el filósofo Gianni Vattimo. Entonces, como decía, yo estoy en calidad también de responsable de Fénix y sí me gustaría decir que la vocación de esta editorial ha sido nacer para dar voz al mundo, para transformarlo, pero especialmente para dar voz al sur del mundo, es decir, y para transformarlo ¿hacia dónde? Pues hacia un horizonte de debilitación de la violencia, hacia la construcción de espacios presididos por el reconocimiento y constitución en la pluralidad, en la diferencia y por esa esperanza de coadyuvar a una unión transcontinental entre Latinoamérica y Europa, que sí que pueda fomentar efectivamente la reflexión y transformación de este inmundo que, como señala Billy López, padecemos y habitamos irremediablemente, por mucho que nos duela. Y bueno, decía precisamente en esa entrevista maravillosa que tú citabas, Billy, decía el propio Vattimo que el español es la lengua de los pobres en la actualidad, ¿no?
y yo lo considero con él, la lengua quizá que tiene la gran responsabilidad actualmente de ser el lugar a través del cual sí pueda transformarse el mundo. Un mundo, pues, como digo, sirve y actúa ante todo de horizonte básico y clave de esta obra, ¿no? Una obra que se instala plenamente en la desgraciada situación de nuestro tiempo, que es aquella que responde a esa violencia sistematizada y cotidiana, ese inmundo, como gusta llamarlo Teresa Oñate, y sobre la cual yo he querido reflexionar partiendo principalmente de la idea de las fronteras, ¿no? De un lado conocemos y padecemos, incluso, no cuento en estos tiempos de pandemia donde la idea de frontera física se ha recrudecido de un modo inédito. Pero como digo, sabemos de esas fronteras sensibles, ¿no? Y a menudo dolorosas y brutales, ¿no? Como son la frontera entre Estados Unidos y México, como es la frontera de Israel respecto de Palestina, una frontera además en constante, inquietante avance, y como es de otro lado la propia frontera que el Mediterráneo constituye, en vez de ser un espacio de compartición y de pluralidad, ¿no? Estamos cansados de ver esas dolorosas imágenes de muertes, de miseria, de literalmente no tener un lugar donde ser recibido, donde aspirar a habitar cuando esos barcos se quedan en mitad de la mar, ¿no? Pero aquellos que nos dedicamos a la filosofía también sabemos que estas fronteras son expresión de otra clase de fronteras, a menudo más etéreas, más invisibles, ¿no? Y que son aquellas que en último término fundamentan y legitiman la violencia, aquellas que la naturalizan, ¿no? Y que nos hacen vivir en una lógica de la violencia que es inercialmente perversa y que además está habitualmente sobredeterminada por un espíritu de emancipación sobre lo otro y sobre los otros, ¿no? Y en ese sentido, incluso la propia actividad crítica de la filosofía, vemos como históricamente, en cuanto a dialéctica, ¿no? como se ha dado principalmente en la modernidad, la violencia. Entonces, cuando nos encontramos con este horizonte presidido por la dialéctica en la filosofía moderna, un horizonte del cual necesariamente partimos, nos acordamos también, sin embargo, de la recuperación del prejuicio que hacía Gadamer y nos instalamos en una situación doble, ¿no? Por la cual reconocemos que efectivamente estos prejuicios y esta violencia que sobredetermina la propia dialéctica constituye, sin embargo, el horizonte efectivo a partir del cual podemos partir en el pensar. Es que precisamente no queremos recrearla de nuevo, intentando borrar el pasado o pretender superarla, ¿no? Entonces nos hallamos en que bueno, estamos instalados en esa dialéctica necesariamente, pero al mismo tiempo no podemos recrearla ni tampoco podemos superarla precisamente si es que queremos de algún modo escapar de ella. Esa rehabilitación de los prejuicios como en su positividad, como codificación mínima necesaria de que se nos dé una realidad, es precisamente como decía lo que alucía Gadamer. Los juicios constituyen el desde dónde, ¿no? La propia crítica que podemos llevar a cabo, la propia crítica como actividad filosófica eminente, está posibilitada, ¿no? Y alcanzamos entonces así también a reparar en el carácter reflexivo que la propia hermenéutica, que la propia ontología hermenéutica ha introducido para discutir y efectivamente hacer filosofía, ¿no? Toda vez que saber que se comprende, el ser va a ser aprender, a su vez, a comprender.
y implicando de este modo la propia actividad filosófica sobredeterminada por la hermenéutica como modo rector de comprensión, una genealogía siempre, una destrucción, como decía Heidegger, que tiene una relación con el pasado y con los horizontes constituyentes, que es la de, ya no la de superación, sino la de asunción crítica, ¿no? La de saberse en el horizonte, incluso con las propias violencias que éste incluye dentro de sí. Porque incluso las propias posibilidades deconstructivas con las que podemos contar pertenecen a este horizonte, ¿no? A este horizonte que pretendemos de construir. Entonces, toda vez que nos hallamos en esa situación, creo que cabe que nos presentemos, ¿no? Que incluso que nos quedemos atenazados, ¿no? Paralizados en cierta medida ante la pregunta de si es posible una salida, una vía de escape a esa lógica de la violencia en la que, como digo, incluso desde la propia actividad filosófica pertenecemos, ¿no? Es posible trazar una lógica alternativa desde los patrones ontológicos sintácticos que configuran, por decirlo así, todo buen sentido. Porque incluso, aquí recuerda Deleuze, se supone que nos guiamos ya por una imagen del pensar, que tenemos claro lo que es pensar y que sabemos lo que es pensar, y entonces partiendo de esa asunción nos ponemos a ello. Ahora bien, no está claro, ¿no? Quizá si sabemos lo que es pensar. De hecho, era precisamente Martin Heidegger quien separaba de una forma muy notable ante esta pregunta y decía, ¿qué significa pensar, ¿no? Será Heidegger quien pone en primer lugar, antes que Deleuze, el foco en esta pregunta. Y entonces tenemos que esa genealogía crítica hermenéutica es acerca del propio pensar y que no puede escapar de ese propio pensar ni de la propia comprensión vigente de ese pensar, asumiendo que esta comprensión precisamente es la que posibilita esa destrucción o esa genealogía que estemos en condiciones de hacer. Debemos, por lo tanto, ser conscientes de que esta propia genealogía, esta propia deconstrucción y este análisis del sentido lógico-político de toda crítica reclaman una lógica solo dentro de la cual tiene el sentido, y una lógica histórica, es decir, un pasado del que proviene, un presente al que pertenece y sobre todo un futuro respecto al que mirar desde este pasado y desde este presente, y desde la comprensión y valoración, por decirlo de algún modo, de este pasado, de este presente, a partir de los cuales se nos puede dar algo así como el deseo y las posibilidades deseantes de cara al futuro. Si pensamos para cambiar nuestro inmundo, también que nuestro mundo mismo nos apela a ello. Y nos apela a ello como el modo de ser él mismo complica. La radicalización, por tanto, de la hermenéutica como ontología nos remite así no solo a asumir que solo se nos puede dar una verdad débil, fluida, construida, una verdad que apela a la coherencia, que seamos capaces de lograr contextualmente, conveniéndola, y que remita a esa legislación mínima mediante la cual se pueda pensar en un contexto, es decir, dar lugar al lenguaje en el sentido comunitario, instalándonos ya en lo que mi maestra Teresa Oñate, junto a Gianni Vattimo, ha denominado un nihilismo metodológico, ¿no? También entonces de asumir no solo esta verdad fluida, sino también asumir la tarea de una verdad que consiste ante todo, que debe de consistir ante todo, ya no en una
forma inmaculada que constantemente se nos escapa y que por lo tanto nos impele a superar nuestros supuestos errores permanentemente, sino una verdad que consiste ante todo en el hallazgo del criterio a partir del cual puede darse, ¿sí?, esa coherencia de significado en relación a los otros y a las otras, y que nos impide, por lo tanto, a tener que dialogar sobre cuál sea nuestro tiempo, sobre cuál sea nuestro presente, cuál es su genealogía y cuál es su herencia respecto del pasado y cuál puede ser nuestro futuro. O para decirlo, y con estas reflexiones acabo ya mi intervención, ¿no? Pero para decirlo con las palabras de mi maestra Teresa Oñate, ¿por qué la ontología de la historia, el final de la metafísica y en la posmodernidad es el problema de nuestro tiempo? Pues bien, es la asunción de que este sea precisamente nuestro problema. Ya reconocemos una transformación de la comprensión del pensar mismo que hemos determinado como una tarea dialogal. En esto también insistirá Gianni Vattimo en esa entrevista que figura dentro de esta maravillosa obra coral, como la llamaba nuestra anfitriona Margarita Pintos, como una tarea dialogal con la historia, con las otras y los otros que ya no están dispuestos, ya no son pensados como elementos a superar, y una transformación de la concepción del ser mismo como un acontecer histórico en el pensar y en el tiempo, y por lo tanto como acción de sentido que apela a nuestra relación con la historia y que apela a nuestras posibilidades de ser con los otros, de dar lugar a los otros a través del espacio que siempre es, ante todo, lenguaje. Bueno, estas son las cuestiones que yo quería a propósito del texto con el que humildemente contribuyo entre gigantes, ¿no? a esta obra coral. Y bueno, simplemente, pues eso, quería dar algunas pinceladas de aquello que el lector puede encontrar, no solo en mi aportación, sino que creo que, como bien señala Billy López, el libro, digamos, presenta, hay un hilo, hay un ritornelo constante de esa pregunta por la violencia, por sus formas, por sus raíces, por sus génesis, en relación al presente, a veces perverso, que nos corresponde habitar y que nos corresponde transformar. Bueno, muchas gracias. No sé si... Muchas gracias, Nacho, por tu intervención tan elocuente. No sé si haya llegado Gaetano, no lo veo en la lista, parece que no. Entonces, No parece. Acaba de escribir diciendo que por favor que le disculpemos, que no se encuentra bien y que a ver si podemos organizar en algún otro momento otra presentación, probablemente incluso en Italia, y entonces sí estaría. Dice que tampoco nos preocupemos porque no se encuentra bien, lo cual también me hace pensar que será un poco más difícil esa sorpresa a la que se refería Margarita Pintos, porque él había quedado en parte en conectarse también con Gianni Vattimo, ¿verdad? Así que probablemente tengamos una presentación también del hermenéutica, lenguaje y violencia, perspectivas en el siglo XXI en Italia. Yo, después de hablar, en vista de este imprevisto, volveré a dar la palabra a Billy López, cuya intervención ha sido pensando que éramos más a compartir el tiempo cronológico, ha sido muy breve, de manera que cuando yo termine y antes del debate, Billy, si no te molesta, volveré a dar la palabra. ¿De acuerdo? Por supuesto. Muy bien. Pues cuando tú me digas, yo empiezo a hablar. Adelante, Teresa, ya tienes la palabra. Bueno, vamos a ver. Antes de nada, dar las gracias a Metalibrería. Ya sabéis, los que no estáis en Madrid, a lo mejor no lo sabéis tanto. Metalibrería es la librería
de la filosofía en Madrid, ¿verdad? Y tanto Margarita Pintos, que es feminista y teóloga, como Juan J. Mayo, que también es un teólogo y gran conocedor de Agnes Bloch y de otras muchas temáticas, como Lara Martí Blasco, que lleva también Metalibrería, y yo espero que consigamos terminar de llevar a buen puerto una tesis suya sobre el reencantamiento del mundo y la epifanía del misterio y de lo sagrado indisponible, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a ellos tres, ¿verdad? Muchísimas gracias por acogernos en Metalibrería esta tarde para presentar, en efecto, este precioso libro al que ya se refería mi amiga Margarita Pintos, Hermenéutica, Lenguaje y Violencia, Perspectivas en el siglo XXI, editado por la editorial Fénix y coordinado por mi muy buen amigo desde la Universidad Autónoma de México, el profesor, un gran filósofo mexicano, a pesar de su juventud, pero con una gran capacidad de trabajo, lucidez y inteligencia, que es Billy López, ¿verdad? Bueno, de los autores ya se ha hablado. El libro es precioso, esta editorial Fénix está en Sevilla, ha sido muy cuidado en esta edición, en todos los sentidos. Bueno, si me perdonáis que yo hable también del cuerpo del libro, pues desde el punto de vista del papel, del tamaño, de la letra, se deja leer, invita, es un libro ligero, con un enorme contenido y un libro extraordinario. Y lo digo con Agnes Bloch en un término al que nos hemos acostumbrado últimamente, pero hay que citar las fuentes, siempre insistimos los hermenéuticos sobre todo, ¿verdad? En un lenguaje de Agnes Bloch es el de este libro de Bertolt Brecht, que se hacían cargo. Este libro pertenece a los imprescindibles. No solo porque contenga la última entrevista concedida de Gianni Vattimo, en concreto, en efecto, a Billy López, a propósito de esta medalla de oro del Círculo de Bellas Artes que le fuimos a entregar en Torino. A mí me hacía mucha ilusión, fue iniciativa mía, junto con el presidente del Círculo de Bellas Artes, el profesor Juan Miguel Hernández León, arquitecto afamado, fue iniciativa nuestra, porque en el 2006 habíamos concedido a Vattimo, también por iniciativa mía, siendo yo su madrina académica, el doctorado honoris causa en la UNED. Y a raíz de aquello, bueno, cuando él cumplía además 60 años, ¿verdad? En el 2006. Y también a raíz de esto mismo, la huella de esta enorme efemérides, ¿verdad? Fue que en Perú, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, también conseguimos, siendo yo también su madrina académica, que le hicieran doctor honoris causa. De manera que el 2006 y noviembre del 2019, pues bueno, eran reconocimientos para el que probablemente sea el más lúcido filósofo, no por eso uno le escoge como maestro, ¿verdad?, del mundo. ¿Por qué digo esto que parecen cosas grandilocuentes? Vattimo siempre ha sabido dónde estamos y trazar el mapa de las corrientes filosóficas del postmarxismo, de la hermenéutica, de la deconstrucción, de todo lo que llamamos el postestructuralismo, las corrientes del pensamiento de la diferencia actual, y decirnos dónde estamos exactamente, qué tenemos que hacer, a dónde apunta, ¿verdad? El Dios que está en el oráculo de Delfos no enseña, sino que señala dónde teníamos que ir. Y lo que él comentaba, y también se hizo eco de Herrera, de lo mismo, leyendo sobre todo al segundo Heidegger, a partir de von Bessel, de Wahrheit, de la esencia de la verdad, hasta llegar a los textos magníficos de los 50, los Vorträge, una Aufsätze, las conferencias de artículos, y después en los mismos 50 los Holzwege, las sendas perdidas, han traducido los italianos, senderos que se interrumpen. En España, siguiendo a Félix Duque, decimos más bien caminos de leña que van del bosque a la hoguera del hogar o a la lareira, como dicen los gallegos.
de Margarita Pintos, ¿verdad? Esas colecciones de los 50, antes la carta sobre el humanismo, el origen de la obra de arte en los años 30, en los años 40 la carta del humanismo, en los 50 estas colecciones, estas series, y desembocar en esa cumbre de la ontología hermenéutica de todos los tiempos, ¿verdad? Que es Zeit und Sein, tiempo y ser, del 62, donde ya se ha dado la vuelta respecto de ser y tiempo del 27, y ese apéndice suyo, no casual, que es Die Kunst und der Raum, el arte y el espacio, ¿verdad? El espacio ontológico hermenéutico, que no es separable del arte, porque no es un espacio físico, ¿verdad? Sino que es un espacio que tiene que ver con el lenguaje. Bien, pues el hilo conductor que obtenía lúcidamente y muy pronto Gianni Vattimo, también Derrida, de la lectura en profundidad de la aportación de este segundo Heidegger tras la Quere, que yo llamo incluso conversión, reverso, retorno, incluso conversión, después de su error inmenso de participación en el rectorado del nacionalsocialismo en el 33, lo que leían Vattimo y Derrida y nosotros también es que la crítica del de nuestro tiempo, como decía Billy López citando a Ortega, ¿verdad? La crítica de la metafísica ciencia técnica como explotación de la naturaleza, de los humanos convertidos en objetos, en conceptos, en productos, en mercancías, en maquinaciones, tanto de la naturaleza y del mundo como de los humanos. El tema de nuestro tiempo era la crítica de la violencia, metafísica y violencia, entendiendo por metafísica este sistema de trascendencia transeúnte, de olvido progresivo del ser como diferencia. Nietzsche, al final de la metafísica del ser ya no queda nada, es el del nihilismo, del capitalismo ilimitado de consumo, donde, para decirlo con el texto de la superación de la metafísica, superación imposible, porque superarla es la misma metodología justamente del trascender el lugar, perderlo y olvidar la diferencia, en ese texto vocativo de los Vorträge, que es la superación de la metafísica, ya advierte Heidegger, y este texto impresionó muchísimo a Vattimo y a Derrida y a nosotros, que ya no hay en el capitalismo ilimitado de la modernidad cumplida, no hay diferencia entre sujetos y objetos, sino solamente mercancías despanzurradas de todo misterio sagrado, expuestas en los anaqueles de las superficies de comercio, esperando que les llamen improbablemente para un trabajo al que seguramente no estarán convocados, donde sí acumularán los residuos de las basuras que asfixian al planeta, ¿verdad? Allí, sin embargo, dice Heidegger, en medio de esa violencia cumplida en nombre de la metafísica ciencia técnica, de un racionalismo despiadado, que es el que subvierte la hermenéutica, allí se produce disloca la hermenéutica, debilita la hermenéutica, allí se produce una chance del relampaguear, el término no lo ha subrayado por casualidad Badiou, sino que es una cita de Heidegger a Heráclito, al logos de Heráclito, al lenguaje de la razón común, se produce un relampaguear del das Ereignis, del acontecer expropiador, de un inicio otro, por lo tanto, de otra filosofía de la historia y otra teología política. Bien, esto, como vosotros sabéis, todos los que estamos seguramente conectados aquí lo sepamos, tiene que ver entonces con una violencia naturalizada que se ha enroscado en la propia racionalidad. Y este es el problema, no solamente la violencia explícita y espantosa del belicismo de las multinacionales, de los sin ley, de la voluntad de poder como dominio afirmándose, negando. No, el problema es que está enroscado en la racionalidad. Y ha sido Gianni Vattimo, también Derrida, la hermenéutica heideggeriana de izquierdas, la izquierda heideggeriana, igual que habíamos trazado la derecha y la izquierda hegeliana, la izquierda heideggeriana, que es en realidad la hermenéutica crítica, lo que se propone es
esta denuncia paso a paso, concepto a concepto, texto a texto, como ya dice Heidegger, siguiendo además al Nietzsche, cuidado, no de la mera crítica de la cultura, sino de la crítica de los fundamentos metafísicos de la burguesía decimonónica o colonialista, igual que Heidegger. Ha sido el único, junto con Bátimo de Herrera y los que lo seguimos, y Deleuze y el postestructuralismo y los que he citado, en hacer notar cuáles son los fundamentos metafísicos del capitalismo limitado de consumo, ¿verdad? Bueno, dicho eso, que yo creo que son cosas que compartimos, este libro reúne a estos autores, ya ha sido subrayado por mis compañeros, en 3 generaciones de hermenéutica viva, hermenéuticos vivos. El propio Gianni Bátimo, los 2 discípulos, tanto Gaetano Chiurazzi, aunque él también es derridiano, y yo misma en España, al mismo tiempo Billy López en la Autónoma, que a su vez, en la Autónoma de México, en la UNAM, a su vez es discípulo de Greta Rivara, que también está en este libro, una profesora muy reputada y muy lúcida, muy querida en el mundo latino y latinoamericano y hispano, ¿verdad? Y al mismo tiempo Ignacio Escutia, discípulo mío. Bueno, eso para mí es un honor inmenso. Acordaros de esto que yo siempre cuento, de la frase del devenir del ser de Aristóteles, y la energía es la acción, se manifiesta en Aletheia como verdad público política de los monumenta, llamará luego Gadamer, de las historias, de la reflexividad de la filosofía del arte, de la filosofía de la religión, de la filosofía de la política, y solo sí esta Aletheia que se oculta y se vela en el lenguaje público, ¿verdad?, elaborado de las obras que son acción, es recibida por el discípulo, el amigo, el público, la recrea con originalidad, devolviendo, veis otra vez, le Wiege, Wiederkehr, Desgleichen, devolviendo con un eterno retorno de la diferencia selectivo, devolviendo el sentido del mensaje. Decíamos en otra presentación que hicimos en la UNAM de México, decía Billy López con mucho acierto, decía, este es un libro de maestros y discípulos, ¿verdad? Además hace el prólogo una dama exquisita de la izquierda hermenéutica, que es en efecto Mariflor Aguilar, y el conjunto es el de, claro, nos decía Billy López, intentad vuestra propia voz y no solamente sí, yo intento mi artículo, que es doble, se llama Con mi propia voz, desde que somos una conversación, para citar el verso de Hölderlin que tantas veces cita mi maestro Gianni Bátimo, ¿verdad? Porque para la hermenéutica es imposible, esto que voy a intentar decir, y espero que me dé tiempo, tiene mucha importancia para mí, es imposible el individualismo, ¿verdad? Si las macroestructuras del nihilismo relativista, del consumo ilimitado, del mundo, del capitalismo ilimitado de consumo, son las macroestructuras de las multinacionales belicistas, en último término, el problema interiorizado de la máxima violencia es el individuo competitivo, insolidario, donde ya no hay ni siquiera conciencia de clase, donde no hay solidaridad ninguna. Esa configuración es verdaderamente cancerígena. Y entonces, claro, pues la hermenéutica, cuando le dicen, pues habla en tu propia voz, dice, somos una conversación de amigos, y además una conversación, intentaré hablar de esto dentro de un momento, de carácter histórico, ¿verdad? Bien, pues mi parte, la aportación, es verdad que a mí me gusta tanto la intervención de mis compañeros y compañeras en este libro, que me pasa muy a menudo. Me interesa menos mi aportación, como es lógico y natural, porque además, no sé cómo decir, me la sé, porque la he escrito y pensado mucho. La mía se llama Con mi propia voz, desde que somos una conversación, está dividida en 2 partes. La primera, sobre todo, la dedico a Bátimo, con el que llevo trabajando y colaborando ya, pues bueno, desde que yo era una niña, 25 años. La primera vez que nos encontramos
En el 84, en el año 84, yo ya le había leído porque un amigo mío napolitano, Cesare Coletta, era un gay encantador y conocedor incluso de la poesía provenzal y de la poesía filosófica, como me vio muy metida estudiando a Heidegger y a toda la transformación poética de la tecnocracia, entonces me dijo, tienes que leer a un profesor italiano de Torino que se llama Gianni Vattimo, que está haciendo unos textos maravillosos de introducción a Heidegger, a Nietzsche, las aventuras de la diferencia, el final de la modernidad, el sujeto y la máscara. Y entonces ya al comienzo de los 80 lo estaba leyendo, cuando en el 84 vino a dar una conferencia al Instituto Italiano de Cultura de Madrid sobre Pasolini. Y entonces yo me acerqué a la tarima, yo tenía una gana enorme de conocerlo, y en la tarima, que quiero conocer, estoy leyendo mucho, nunca me olvidaré de que me miró a los ojos, como esto de mirar a los ojos de Billy Vattimo ahora, me miró a los ojos y me dijo una cosa sorprendente para mí, y me dijo, estoy seguro de que prefieres recibir la injusticia a cometerla, citando a Sócrates, ¿verdad? Entonces yo, como venía de Pasolini en ese momento, le dije, hombre, yo soy quizá teatralmente masoquista en la cama, pero desde luego no admito el masoquismo moral ni ningún modo de sadismo, de violencia. Entonces le dije que tenía que leer el prólogo de Deleuze a La Venus de las pieles de Massog, donde se llama Lo frío y lo cruel, donde Deleuze insiste en que el masoquismo teatral, estético, fingido, jamás se encontraría con la repetición de la violencia aburridísima de todo sadismo. Y así empezó aquella conversación que luego me ha constituido, pues fijaos, desde el año 84 hasta aquí, ¿verdad? En lo que se refiere al libro, lo interesante es destacar en relación a Vattimo la noción de débolismo, como le llamamos en España, al pensiero débole, como sabéis, desde el punto de vista de debilitar toda imposición perentoria, ya de la fuerza, ya del discurso, no permita el diálogo ni la conversación, es un nihilismo metodológico activo, como decía Nacho Escutio hace un momento, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del criterio, este débolismo se traduce en ser una apuesta incondicional en los juicios prácticos, pragmáticos, teóricos, éticos, políticos, por los débiles, los más débiles y vulnerables, ¿verdad? Esto es de una enorme hondura. Vattimo explicita, como sabéis, el último Vattimo, bueno, a partir en realidad de Credere di Credere, ¿no? Que es del año 96, ¿no? Allí explica Vattimo que esta asunción es católico-comunista hermenéutica. Enunciados se transforman entre sí. Un comunismo hermenéutico no puede ser dogmático, no puede ser un real positivismo cientifista, desarrollista, deja de ser dogmático. Un catolicismo hermenéutico también deja de ser dogmático, se hace entonces fraterno. Vattimo piensa, bueno, lo pensamos muchos, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco es vattimiano. Bueno, menos, porque todavía falta mucho para que declaren a las mujeres poder ser sacerdotes, sacerdotas, ¿no? Sacerdotisas, y también para que se admita el matrimonio, que eran ya instancias del Vaticano II. Pero bueno, un catolicismo hermenéutico está sobre todo preocupado por la universalidad de la fraternidad de los débiles. Esto transforma también al propio catolicismo y insiste no en el individualismo. ¿Os acordáis de Max Weber cuando decía aquello del protestantismo como el espíritu del capitalismo? No, aquí la solidaridad y la comunidad están en el primer plano. Por lo tanto, un catolicismo comunista, comunitario, asambleario, hermenéutico, es el que
impele al establecimiento de un criterio, sí afirmativo, no solo de negativo, como el nihilismo metodológico, y es el de estar incondicionalmente a favor de los débiles. En la segunda parte, yo completo desde mi punto de vista, y además me hago cargo de una discusión que he tenido siempre con Bátimo. Nosotros discutimos mucho, sino igual que Ignacio conmigo, igual que todos entre todos, porque siempre estamos debatiendo, ¿verdad? Aquí no hay nunca clónicos, ni hay individuos ni masas, ¿verdad? La hermenéutica es la de los singulares comunitarios creativos. Bien, pues yo siempre discutía la cuestión del criterio. Me daba mucho miedo la crítica del fundamentalismo, de las violencias monoteístas, de la violencia de todo autoritarismo y de desembocar en ningún relativismo que hiciera el juego, por lo tanto, al neoliberalismo característico del capitalismo ilimitado de consumo actual, ya desde la caída del muro de Berlín. Bien, porque esto es importantísimo. La hermenéutica es pluralista, igual que lo es la posmodernidad filosófica. Nunca es relativista. Por eso la cuestión del criterio, para mí, es la que tiene que ver, es la que se siente inmediatamente convocada, apelada, cuando se trata de la disolución, la debilitación, la distorsión, la violencia. En la segunda parte de mi texto, con mi propia voz, entonces me refiero al criterio, retomándolo desde luego en Bátimo, y en Nietzsche, sobre todo, el eterno retorno, entendido como delimitación, ¿veis? Siempre la ontología del límite, criterio límite, la delimitación de la voluntad de voluntad, que sería infinita, la tentación del infinito, indeterminado e ilimitado, es la causa matriz de la violencia. La relectura de Heidegger de un modo semejante a como ya he comentado, como en realidad Heidegger paso a paso desmonta el desmontaje, la destrucción de la violencia, a partir sobre todo de la Quere, de la violencia del racionalismo de la modernidad, mientras abre texto a texto la posibilidad de leer de otra manera a Nietzsche, a Hegel, a Kant, a Leibniz, a Descartes, naturalmente siempre a los griegos, a Platón, a Aristóteles y sus presocráticos, incluso a los poetas, no solo a Hölderlin, sino a los poetas trágicos, a Esquilo, a Sófocles, leer de otra manera, no violenta, ¿qué significa? No subordinante de la voluntad de verdad a la voluntad de dominio, sino subordinante de la voluntad de dominio a la voluntad de verdad, entendiendo por verdad, como nosotros sabemos, aletheia, es decir, una epifanía del misterio sagrado no instrumentalizable que no tiene contrario. Se alcanza o no se alcanza. Esa no es la verdad de la homoiosis, de la adecuatio, que tiene su contrario en lo falso. La aletheia no reside en el juicio, sino en el pensar comunitario, histórico, reflexivo. Bueno, ya ahí he adelantado mucho, ¿verdad? Los discípulos de Bátimo también se han preocupado del criterio. No quiero dejar de mencionar a Jesús Lozano Pino, discípulo de Bátimo y de mí, como ya Ignacio Escutia, como, es decir, muy interesante todo ese legado de escuela no individualista. Jesús Lozano dice directamente que el límite, el criterio es el amor de la charis, de la gracia, de la virtualización, de la alteridad. También Daniel Leiro, en Argentina, Brais Arribas, que ya ha escrito varios libros muy, muy atendibles, ¿no? El último de ellos, Venir a menos, está sobre todo en Galicia, pero viniendo de siempre a otros lugares. Y en cuanto a mi aplicación, a ver si ya lo digo de un modo, en este libro, que es el último, uno de los últimos textos que yo he escrito, contiene una criteriología en la que, siguiendo a Heidegger, a Nietzsche, a Bátimo y a los griegos, sobre todo a la crítica del Aristóteles griego desconocido, territorializado por la escolástica, a la dialéctica de Platón, aquí esta criteriología es lo que me parece a mí que recupera, repropone, recrea, hace un Andenken
renombra una racionalidad espiritual, comunitaria, histórica, especulativa, en el sentido de Hegel, que no pertenece de ninguna de las maneras a la violencia, sino a lo comunitario. ¿En qué se basa? Con esto terminaré, y lo digo ya muy brevemente. En proponer la ontología estética como filosofía primera, la estética como filosofía primera, ¿verdad? En el sentido de una comprensión del tiempo y del espacio ontológicos intensivos, convergentes, sincrónicos, no extensos, divisibles, que son los físicos, como aquella dimensión a la que se ha de subordinar por lo mismo el alma individual del cuerpo respecto del alma espiritual, comunitaria, histórica, reflexiva del lenguaje, ¿verdad? Esa criteriología lo que hace es entonces subordinar la potencia como fuerza a la acción posibilitante de la excelencia que da lugar a comunidad. Esto lo que hace es subordinar el camino de ida al camino de vuelta, por una razón tan sencilla, ¿verdad? Para decirlo con Homero, con Joyce, tan sencilla como que el camino de ida, que es el camino de la fuerza como potencia, no puede recorrer, seguir al infinito sin encontrar el límite de la inflexión del retorno del camino de vuelta. El camino de vuelta sí incluye al camino de ida. El camino de ida no tiene por qué conocer el camino de vuelta. Y como padecemos un materialismo abstracto en el que lo comunitario, especulativo, reflexivo es lo que no tiene lugar, es esencial para la crítica de la violencia aplicar esa ideología que por otra parte es con la que yo contribuyo a que aprendan a pensar todos mis alumnos desde hace 35 años, ¿verdad? Además añado, y con esto ya termino, una hermenéutica de la alteridad en la que mi hermenéutica es de la alteridad y de la diferencia, ¿verdad? En la que lo otro son, además de los otros pueblos, las otras culturas, a favor de lo otro, por lo otro, en medio de instituciones justas, como decía Ricoeur, lo otro son los otros pueblos, las otras culturas, incluidas las animales, incluidas las animadas de los mundos de la vida, y son los pasados posibles. Los pasados no han quedado atrás, en esto insistía tanto la Pietas de Gadamer, no han sido agotados, no se agotan en ningún paradigma interpretativo, son en eso como las obras de arte, son pasados abiertos, llenos de futuro anterior. Una hermenéutica pues de la alteridad, basada además en la diferencia ontológica aplicada al espacio, al tiempo y al alma individual y al alma comunitaria, como ya he explicado. Y por último, perteneciente a una ecología, es una hermenéutica ecológica de la physis viva, soberana, legislada, no convertible nunca en producto, en objeto, en mercancía, en una ecología feminista. En realidad, el devolismo batimiano es un feminismo, pero no excluyente, claro, en el que el género, dice además en bisexual, en transexual, es un devolismo de carácter feminista en el sentido de la debilitación de la violencia, un ecofeminismo. Y por último, y me callo, es una transistoria. En este concepto he trabajado mucho últimamente, me interesa mucho, también proviene del comentario de la filosofía, de la fenomenología del espíritu de Heidegger en relación a Hegel y del Nietzsche de Heidegger, y es el de declarar una carta de derechos de igualdad entre las epocalidades de la historia, como dice un libro último de Nacho Scutia, de la búsqueda de la verdad a través del tiempo que llamamos filosofía. Una carta de isonomía, de igualdad, entre la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna, sobre todo la barroca, y la filosofía de la post-metafísica como pensamiento de la diferencia. Esa igualdad es la que hay en un archipiélago de las grandes cumbres, de las grandes obras de la filosofía que no son superadas unas por las otras, sino que se trazan como esa cordillera de comprensión
de la crítica de la violencia permanente que acompaña a la búsqueda de la verdad. Bueno, pues eso es un poco lo que yo quería aportar y creo que si me he excedido en la hibris y en la desmesura de la violencia, se me disculpe. Tiene la palabra el profesor Billy López. Muchas gracias, Teresa, por tus palabras siempre tan elocuentes y estimulantes, sobre todo, ¿verdad? Es la pasión con la que expones tus ideas siempre contagia, ¿no? Es de verdad estimulante escucharte siempre. En fin, bueno, aprovechando que el doctor Chiurasi no pudo asistir a la presentación y que tenemos un poquito de tiempo de sobra, me gustaría entonces hablar un poquito más acerca de los textos, del resto de los textos que componen el libro, ¿no? Ya Nacho nos contó todo este horizonte de la lógica de las fronteras respecto de su texto. Ya Teresa nos habló del horizonte de la hermenéutica crítica y de la criteriología que borda su propio texto. Y entonces a mí me gustaría decir un par de líneas solamente respecto del resto de los textos que conforman el libro, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar del texto de Mariflor Aguilar, que es el prólogo que muy amablemente y muy generosamente accedió a hacerle al libro, en donde, digamos, es un prólogo bastante interesante porque sintetiza perfectamente digamos, la lectura que ella hace de los textos que componen el libro. Esto lo sintetiza muy bien con su propio andamiaje teórico y sus propias propuestas teóricas. Entonces, a partir de ello, a partir de este cruce, la doctora Mariflor Aguilar nos presenta una propuesta de cómo es que se puede pensar en la posibilidad de un diálogo no violento, ¿no? Partiendo de muchas tensiones que ella encuentra en el libro en torno al diálogo y a la violencia. Ya al inicio, Margarita nos hablaba de lo difícil que es una sentencia, como decir que si en el principio fue el logos, entonces en el principio fue la violencia, ¿no? Parece que a Mariflor Aguilar le parece un poco también problemático esto, y entonces justamente parte de estas tensiones para mostrar cómo, digamos, la posibilidad de un diálogo no violento, ¿no? Fundado sobre todo en 4 características, digámoslo así, necesarias, ¿no? En primer lugar, te estaría evitar la autoproyección, ¿no? En un diálogo, es decir, no subsumir al otro bajo las propias categorías, ¿no? Bajo el propio horizonte. En segundo lugar, estaría evitar justamente la autoanulación, digamos, ¿no? En contrapartida, así como no debemos perder al otro en nuestros propios horizontes, no debemos perdernos a nosotros en los horizontes de los demás, ¿no? En ese sentido, una tercera característica que estaría de la mano de estas primeras dos sería la diferenciación, ¿no? Es decir, la irreductibilidad del otro, sin poder establecer esa fusión de horizontes a partir de precisamente sostener la diferencia, ¿no? Sin tratar de subsumir ninguna de las partes. Y una última parte sería la escucha hermenéutica, ¿no? De pronto se habla mucho precisamente del diálogo como un proceso en donde 2 personas o más emiten palabras, sentencias, comunicaciones, etcétera, y de pronto no se le presta mucha atención precisamente a la escucha, ¿no? Eso es algo que desde Heidegger lo podemos encontrar, pero bueno, en toda la tradición de hermenéutica está colocado, ¿no? Entonces, con estas características, Mariflor Aguilar nos propone una manera no violenta de dialogar y que finalmente es lo que enmarca todo el libro, ¿no? Les decía en mi primera participación que digamos, la pregunta general, la motivación general de todo el libro es precisamente tratar de mostrar a qué tipo de violencias nos enfrentamos y cómo hacerles frente, ¿no? Entonces, Mariflor creo que captó muy bien este espíritu y nos regala un prólogo que va justo en ese sentido, ¿no? Otro texto que compone el libro es el de Greta Rivara, cuyo título es
hacia una fundamentación ontológica y hermenéutica del relato testimonial para comprender la violencia del Holocausto. Eso es un título por demás elocuente, ya que precisamente la doctora Greta Rivara encuentra la manera de acceder a la violencia o a las violencias perpetradas en el Holocausto a partir de una categoría filosófica que ella acuñó, que ella, digamos, es de su creación, pues, que es precisamente el relato testimonial, ¿no? Pensando hermenéuticamente, evidentemente, la doctora Rivara crea esta categoría para pensar, para acceder a la violencia desde lo que los testimonios nos pueden decir, ¿no? Hay toda una tensión, una serie de tensiones que la doctora Rivara entabla con la historia, con la literatura y con las categorías que se han generado en ellas para pensar el testimonio y cómo a partir de ello se puede generar cierta forma de la verdad, ¿no? Entonces, es un texto de verdad duro, ¿no? No es un texto que uno diga, sale de ahí siendo feliz, ¿no? Y no obstante, nos da muchas pautas para pensar desde diferentes formas del testimonio, cómo acceder, cómo pensar filosóficamente esa violencia, ¿no? A partir de esa forma específica del relato, ¿no? Otro texto que también constituye una parte importante del libro es el que hace Gaetano Chiorasi. En su texto, lo que hace Gaetano es poner en tensión el pensamiento de Bátimo con el de René Girard, ¿no? Ustedes saben que René Girard tiene todo este planteamiento en torno a la mímesis, ¿no? Dentro del ámbito de lo sagrado, en donde fundamenta cómo lo sagrado está compuesto por una forma específica de violencia relativa al sacrificio, ¿no? Entonces, Girard piensa precisamente a la mímesis, ¿no? Como un comportamiento, como el comportamiento fundador de las religiones, ¿no? Y en la medida en la que las religiones operan mediante el sacrificio, entonces las religiones operan mediante violencia. Es justamente el diálogo que establece ahí Gaetano, a partir de Bátimo, es mostrar cómo desde el punto de vista de Bátimo, la religión cristiana implica el corte, precisamente la finalización de esta relación entre violencia y sacrificio, ¿no? Por la elemental razón de que para Bátimo el cristianismo es interpretación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la imitatio Christi no es una mímesis, ¿no? Sino que es una interpretación, ¿no? Lo dice Gaetano a través de Bátimo de diferentes formas, ¿no? El modo de vida cristiano, ¿no? El modo de vida que enseña Cristo, el amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, no implica una imitación, ¿no? En este sentido, digámoslo así, etimológico, ¿no? Sino que tiene que ver precisamente con esta invitación a que el amor, ¿no? sea parte de esta interpretación, ¿no? Y sea esta estrategia que se despliega, pues, hacia el otro, ¿no? Lo cual es muy interesante porque justo este texto, esta formulación del cristianismo no religioso del que ya hablábamos desde el inicio de la presentación, es algo que reaparece en la entrevista de Bátimo, ¿no? Más que resumirles el contenido de la entrevista, de la cual ya hablé hace un rato, me gustaría recordar particularmente un momento de esta entrevista, porque se conecta mucho con este texto de Gaetano, ¿no? En algún momento le pregunté a Bátimo que por qué, ¿no? Digamos, cómo era posible seguir hablando del cristianismo después de la muerte de Dios, ¿no? Lo recuerdo mucho sonriendo, ¿no? Tomando la pregunta como con mucha amabilidad, ¿no? De hecho, él fue quien la terminó de formular, ¿no? Yo traté de ser muy elegante, muy cuidadoso, de decirle, a ver, ¿cómo es que después de haber planteado cosas con respecto a Nietzsche y al nihilismo, y entonces no acababa yo la pregunta y él solito me la hizo, sí, ¿cómo ser cristiano después de la muerte de Dios, verdad? Claro, ¿no? Entonces, bueno, Bátimo encontró la manera de
de comunicarse conmigo. Les digo que yo soy un poco reacio con ese tipo de cosas, ¿no? Se encontró la manera, creo que me leyó muy bien, ¿no? Por el tipo de preguntas que le había estado haciendo, en fin, todo lo que ya habíamos realizado. Y me dice, a ver, ¿usted reza? ¿No? Y le dije, pues no, yo no acostumbro a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y me dice, bueno, sí, es que a mí me interesa mucho en qué creen los que dicen que no creen, ¿no? Y me dice, yo sí rezo, ¿no? Y me dice, ¿conoce usted el Ángelus? ¿No? Y digo, pues he oído algo cerca del Ángelus, ¿no? Entonces, me dice, le voy a explicar, ¿no? Entonces me suelta una cátedra impresionante sobre el Ángelus, ¿no? Dice, bueno, es algo que yo sigo haciendo, ¿no? Y mire, cuando yo rezo, ¿no? ¿Usted cree que yo rezo con Dios o con la Virgen? Y me dice así, ni siquiera sé si existen, ¿no? Pero rezar me ayuda, ¿no? Es parte de mi tradición, ¿no? Es parte de mis costumbres, me ayuda a estar en contacto conmigo mismo, me ayuda a estar en contacto con los demás, me ayuda a no hacerme daño a mí y a no hacerle daño a los demás. Por eso rezo. Es una práctica, ¿no? Insistió mucho a lo largo de toda la entrevista en que su forma de asumir el cristianismo y su forma de asumir la hermenéutica tiene mucho más que ver con una práctica que con una teoría, ¿no? Y en ese sentido, pues, cuando llegamos a ese punto, a mí me daban ganas de cerrar mis notas e irme y decirle muchas gracias por las iluminaciones, ¿no? Por fortuna todavía platicamos un poquito más acerca del asunto, pero justo, digamos, este juego que se hace entre la exposición de Gaetano Chiurasi y la entrevista que nos regaló Bátimo, tiene que ver precisamente con cómo generar estrategias para crear praxis no violentas en la vida, ¿no? Bátimo lo dice muy bien, no hay receta, ¿no? No podemos prescribirle a nadie actúa de tal y cual manera, ¿no? Eso sería exactamente lo contrario a lo que cualquier hermenéutica podría proponer, pero la hermenéutica pues sí nos da estas pautas, ¿no? Para pensar y para producir praxis no violentas, ¿no? Sí, Teresa, veo que levantas la mano. Sí, ¿no? Ok. Bueno, entonces, por último, me gustaría hacer una mención muy, muy breve del contenido de mi texto, en donde planteo una serie de problemas en torno a qué es lo que significa actualmente la muerte de Dios, ¿no? Ustedes saben que a finales del siglo XIX, principios del XX, ha sido un acontecimiento tremendo en todo Occidente, ¿no? Que ha sacudido la mente de muchos pensadores, ¿no? Y que ha producido diferentes ebulliciones en el mundo, ¿no? Hay un texto muy hermoso justo de Teresa Oñate en un libro de Bátimo, si no mal recuerdo, es Diálogo con Nietzsche, en donde Teresa plantea muy bien, muy puntualmente, ¿no? Cómo es que la muerte de Dios ha producido diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de manifestaciones alrededor del mundo, y eso, bueno, hay siempre que tenerlo en cuenta. Pero me parece que a últimas fechas la muerte de Dios ha caído un poco en el olvido, ¿no? Como que, no, digamos, la enunciación, ¿no? De la muerte de Dios como tal, como tópico, ha perdido fuerza. No significa que no haya ocurrido, ¿no? No significa que no se siga presenciando de diferentes formas, ¿no? Un poco lo que trato de decir es que el hecho de decir actualmente que Dios ha muerto no tiene la misma potencia que tenía hace medio siglo. Es un poco, trato de problematizar por qué me parece que esto es así, ¿no? Y cómo podríamos seguir produciendo los efectos revolucionarios de la muerte de Dios sin la necesidad de acudir a este concepto que desde mi punto de vista se ha ido desgastando de diferentes formas y por diferentes circunstancias. Entonces justo apelo un poco a tratar de pensar ya no en una muerte de Dios, sino más bien en una disolución de Dios, ¿no? Que tiene que ver justo con el horizonte nietzscheano, heideggeriano, batimiano, ¿no? Que tiene que ver con la disolución de los fundamentos, ¿no? Que tiene que ver con la disolución de los fundamentalismos, ¿no? De las verdades a rajatabla, unívocas, ¿no? Con la disolución de la imposición de la voluntad, en fin,
con todo ese horizonte trazado por estos pensadores tan notables, ¿no? Entonces, un poco lo que sugiero en ese texto es tratar de abrirnos a, digamos, a creaciones, a prácticas, a formas de vida en las que ya no sea necesaria, ya no sea necesario el restablecimiento de la figura de ese Dios que Nietzsche dijo que había muerto desde hace ya más de un siglo, ¿no? Digamos, una serie de prácticas en donde no sea necesario imponerse, ¿no? En donde no sea necesario establecer una verdad única, en donde no sea necesario someter todo a un único fundamento, ¿no? A una única verdad monológica que se autosustenta, ¿no? Y que por ello mismo se sabe a sí misma cierta y que por ello mismo se quiere imponer en el mundo con todas las estrategias necesarias, ¿no? Entonces, un poco lo que yo estoy tratando de buscar es generar estrategias a partir de las cuales creemos mundos en donde quepamos todos, ¿no? Mundos en donde no sea necesario justamente este tipo de resurrecciones de ese viejo Dios muerto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Supongo que le podemos dar la palabra de vuelta a Margarita. Y gracias a Muy todos por... bien, Billy. Muchas gracias. Creo que ha sido unos comentarios muy ricos. Por supuesto, Teresa, tienes tu mano levantada. No sé si hay algunas otras personas que quieran intervenir, que también bien me lo pongan en el chat o bien me lo digan, pero me parece muy interesante lo que hemos hablado esta tarde, ¿no? Y bueno, si no, a mí me parece, por ejemplo, esto del camino de ida que decía Teresa, ¿no? Que tiene que incluir el camino de vuelta, me parece muy sugerente, lo mismo que la alteridad y la diferencia, ¿no? Con estos pasados posibles, o la ecología feminista hablando desde la fisis, ¿no? No como algo que ha nacido antes de ayer, es que parece que hay cosas que han nacido antes de ayer y ya están. Yo tenía un profesor que decía, todo está en los griegos. Entonces, creo que eso también es verdad, ¿no? Y me ha parecido también interesante esta parte de la muerte de Dios, porque creo que, sobre todo en la tradición católica, esto de que es un solo Dios y Padre, una sola iglesia, un solo bautismo, es decir, esto es justamente lo que tiene que ver con los fundamentalismos y con el fundamentalismo religioso, más que con el seguimiento de Jesús, por ejemplo, ¿no? Y el Jesús evangélico, que creo que presenta otras cuestiones fundamentales. Y entiendo muy bien lo que debatimos sobre la oración, porque entiendo que somos imagen y tenemos una trascendencia a la cual apelamos, y a veces es precisamente a través de la oración y de esos rituales que nosotros mismos vamos aprendiendo o vamos cambiando o vamos haciendo nuevos, ¿no? Lo que nos permite esta conexión muchas veces con la trascendencia. Y creo que es, bueno, muy, muy interesante todo lo que hemos hablado. Y bueno, Teresa, creo que tienes la palabra. Tenemos 10 minutos más. El micrófono. Sí, solo voy a ocupar 2 y es para decir que somos muchos y muchas los pertenecientes a la izquierda hermenéutica, a la hermenéutica crítica, y que estamos consiguiendo que sea una escuela de una comunidad de diferencias enlazadas, no homogéneas y sí convergentes en la acción comunitaria, asamblearia y crítica del capitalismo, y además productiva, es decir, poéticamente, yo pienso siempre en la poiesis griega, de alternativas, en efecto, de praxis, de modos alternativos de hacer frente a la violencia descomunal que nos asola, que nos aísla, que nos mata y sobre todo explota, ¿verdad? No solo a los de siempre, sino a cada vez un número mayor de
impidiendo la ciudadanía, impidiendo la libertad. Bueno, que si no he citado una ristra inmensa de nombres de amigas y amigos que están trabajando tanto en esto, es por cortesía hacia la brevedad. Bueno, yo es que levanté la mano porque temía que el profesor Billy López se fuera a escabullir de explicarnos ese maravilloso texto, ¿no? La maravillosa aportación que él hace a esta obra. Y a mí me gustaría, aprovechando precisamente que nos ha brindado algunas pinceladas sobre él, pues iniciar o animar también a los demás a que lo hagan, a que pregunten sus inquietudes, curiosidades, no sé, algo más que puedan querer saber en un momento dado de este libro, ¿no? Y me gustaría entonces, pues, aprovechando estos 10 minutitos que tenemos para ello, iniciar esta ronda de preguntas preguntándole precisamente al profesor Billy López cómo valora él desde su horizonte de reflexión la alternativa hermenéutica batiminiana que supone a la muerte de Dios una debilitación de Dios, es decir, una comprensión de que la propia muerte de Dios como acontecimiento histórico pertenece y esencia precisamente en el modo de darse de Dios como kenosis. Como kenosis, Paulina. Si puedo añadir una pequeñez, quiero agradecer mucho la intervención de mi amiga Margarita Pintos, porque todo esto que estamos comentando refiere al contexto adecuado de la filosofía. La superficie de inscripción de la filosofía actual es la filosofía de la historia y la teología política. Por lo tanto, más allá de algún problema concreto, si no pensamos en términos de teología política y filosofía de la historia, tampoco podemos pensar el postmarxismo y tampoco podemos pensar el ecofeminismo, por ejemplo. Tu pregunta, Nacho, es... Te iba a decir que te habían lanzado una pregunta. Adelante. Sí. Es una pregunta difícil, Nacho, porque digamos que filosóficamente es incontestable, digamos. En términos hermenéuticos, me parece impecable. Ahora bien, una cosa que me ha pasado con este libro, al leerlos a todos ustedes, ¿no? al tenerlos en conjunto, repasarlos de atrás para adelante, es que me ha creado nuevas necesidades. En serio, es de verdad una cosa que yo celebro, porque de verdad me ha abierto panoramas que yo antes no tenía abiertos y que ahora considero necesarios. Por ejemplo, me ha surgido la necesidad de pensar más seriamente la teología, que es un horizonte para mí ignoto, ¿no? Es decir, sé 2 o 3 cosas, pero ahora sé que necesito saber más, ¿saben? Y eso me parece de verdad estimulante de muchas formas. Entonces, esa es la respuesta que yo te daría, Nacho. De verdad, hermenéuticamente me parece impecable, pero sobre todo, ahora me parece un reto, ¿no? Enfrentarme a ello y tratar de comprender cómo es que teóricamente se operan una serie de tránsitos en la obra de Bátimo particularmente. Necesito leer muchas cosas más. Eso es lo que podría decir. Oigan, Mariflor Aguilar nos hizo un comentario en el chat, me gustaría leerlo. Dice, agradezco a Teresa Oñate y a Billy López la invitación para prologar este importante libro. Les mando un abrazo cariñoso y muchos saludos a todos. Me tengo que retirar, lo siento, muchas felicidades. Bueno, le mandamos un abrazo a la profesora Mariflor Aguilar. Muchas gracias por haber asistido. En fin, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario o algo. Amigo Celso, adelante. Buenas tardes. Ya he puesto antes que me ha gustado mucho y enhorabuena. Luego he mandado otra que no sé por qué no ha salido, que me interesaba el libro de Teresa, que ha dicho Teresa, cuando hablaba sobre la bibliografía que se había hecho
en torno al tema de la muerte de Dios, uno que había escrito Teresa, no sé qué libro es. Que, bueno, eso sí me lo pueden decir. Y luego, ya que ha salido esto, y si hay algunos minutos, pues yo me alegro mucho de... Es que no entienden. 6 personas. Me alegro mucho de la reflexión última que acabas de hacer, ¿eh? Porque yo creo que hay filósofos que evidentemente critican cosas de la teología sin tener conocimientos de teología. Y en concreto estoy pensando, por ejemplo, en 2 catedráticos de metafísica de aquí de Salamanca, que uno era creyente y otro era, bueno, pasó por muchos estadios, porque todo el mundo le conoce a Gustavo Bueno, ¿no? Y decía de Gustavo Bueno, dice, lo primero para saber de una cosa es saber de ella, para discutir de ella, y no ponerse dogmáticamente si no sabes de ella. Entonces, eso me ha parecido muy interesante la reflexión que la haga una persona que viene de la filosofía, que no conoce la teología y que se abre a los conocimientos de la teología, como a su vez me parece que es bueno que los que han hecho teología y poca filosofía se abriesen a la filosofía, también, también, al mismo tiempo. Y bueno, perdonad si me alargo un poco, pero como no había preguntas, a mí me parece que todo esto es muy interesante y desde la comprensión de la lectura y como el ser humano es también pensante y piensa las cosas, pero somos complejos, pues unas veces vemos las cuestiones bajo la influencia a lo mejor de las lecturas que estás haciendo y las reflexiones, otras bajo otra, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que aportar me parece muy positivos en el sentido de que lo que en definitiva estáis pidiendo un cambio de la benevolencia, del diálogo, de la convivencia, etcétera, por la violencia, ¿no? Claro, esto me ha hecho recordar a Giulio Girardi, teólogo, doctor en teología y filósofo, que, bueno, andaba militando entre el marxismo y el cristianismo e intentaba conciliarlo. Y recuerdo una frase de él que decía, hay que amar a los pobres y a los ricos. A los pobres se los ama sacándolos de su pobreza y a los ricos se los libera sacándolos de su riqueza. No sé si es un poco, si va por ahí por donde venía la conferencia, o si es pertinente o si no es pertinente. De todas formas, muchas gracias. Muchas gracias, Celso. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Que no se oye, Juanjo. Yo voy a contestar muy brevemente por lo de la pregunta de Celso. Y vamos a ver, hay un libro entero que se llama El retorno teológico político de la inocencia, que está prologado por Bátimo, donde yo reúno múltiples escritos sobre la muerte de Dios y la alternativa de que Dios ha muerto y que divino, sagrado, resucita y es vinculante. Luego hay otro texto que he escrito con Bryce Arribas que se llama La posmodernidad, donde hay una sección entera dedicada a la interpretación batimiana de la muerte de Dios en Nietzsche. Y por último, yo diría que el que más me gusta a mí de esos muchos papeles se llama Los derechos de Dios en la posmodernidad. Yo creo que este texto, que fue publicado inicialmente por un discípulo de Bátimo que se llama Santiago Zavala, en un compendio en que se llamaba el pensamiento débil, y que lo hicimos en castellano, en inglés y en italiano, lo he incluido también en este retorno teológico político de la inocencia. Yo diría
sin la reinterpretación de lo divino no es posible establecer un comunismo hermenéutico. Muchas gracias. Vanessa, Sí, sí, puedes hablar. es un comentario para Billy. En torno un poco a lo que habías estado diciendo. ¿Qué opinión, no sé si es una opinión lo que te pregunto, un comentario quizás simplemente a nota de pie de página, en torno a los discursos que hay en este momento descolonizadores, descoloniantes, es decir, hay varios discursos, varias líneas teóricas, políticas en torno a ello, donde se está justamente intentando de ver esos lineamientos, esos trazados que hay desde, ¿no?, desde ese pasado tan cercano aún de la época de la colonialidad, y cómo esa colonización, un discurso totalmente violento, sigue aún estando presente, ¿no?, en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Pero más que nada me interesaba rescatar de esos discursos los movimientos de las mujeres campesinas en torno a la ecología, pero en una relación que se establece entre lo sagrado y la tierra, en torno a lo que vos estabas pensando justamente de cómo pensar otro modo de pensar lo sagrado. Entonces, un poco la pregunta es, o el comentario viene en torno a eso, si no has visto en esos movimientos en donde intentan, por un lado, cuidar la tierra, recuperarla, luchar en contra de las grandes empresas que están intentando, sobre todo las explotaciones mineras, donde el discurso, no todos, porque estamos hablando de muchos movimientos, pero muchos de ellos sí están intentando en esa intento de recuperar las voces ya muertas y olvidadas, imposible además por la distancia de recuperar, ya es una muerte que tenemos un silencio que ya tenemos que asumir. ¿Cómo ves esa relación que hay entre habitar la tierra, pero una tierra asumiéndola como algo sagrado, ¿no? Es decir, donde creo que ahí sí podemos, en Latinoamérica, por ejemplo, sí se está pensando otro modo de pensar el límite, ¿no? La tierra no es solamente algo donde tenemos a nuestro uso y desuso, sino que es algo que debemos cuidar porque es sagrada en sí. Entonces, bueno, Gracias. dentro de ese discurso además están muy presentes dentro del pensamiento descolonial, ¿no? Claro. Muchas gracias, Vanessa. ¿Billy? Sí, son absolutamente relevantes, Vanessa. Y no obstante, hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se recibe y se integra y se dialoga con este tipo de propuestas, porque siempre se corre el riesgo de convertir ese discurso descolonizante en otra forma más de la imposición, ¿no? O en una manera, digamos, siempre se puede interpretar de tal manera, ¿no?, que se le quite la voz a quien está hablando para imponerlo de otra manera bastante rara. Ha ocurrido en numerosas ocasiones, pero sin duda las diferentes formas en las que el presente está girando hacia la ecología son formas discursivas a las que les debemos prestar toda nuestra atención, porque no tenemos otra para salir de esto más que ese camino, ¿no? No sé, aquí en México el EZLN ha estado haciendo esto durante 20 años, ¿no? Produciendo no solamente textos, sino prácticas, formas de hacer comunidad, resistencia, educación, en fin, ¿no? Y han encontrado la manera de hablar sin intermediarios, ¿no? De hablar sin que nadie esté mediando por ellos en ningún orden, y eso creo que me parece positivo, más allá de muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que hay que prestarle oído, primero que nada oído, a todas estas voces que están emergiendo, para después encontrar la manera de interactuar hermenéuticamente con ellas.
Pero sí es muy importante todo esto que mencionas, Vanessa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a los de esta comunidad de Metalibrería, a los que nos conocéis por primera vez, y encantada de que si pudiéramos conectar con Bátimo en algún momento, aquí está esta pantalla para ofrecérselo a todos, que estarían muy contentos, porque Bátimo para Metalibrería también es un referente, ¿no? Está claro. Así que bueno, pues buenas noches, buenas tardes al otro lado del mar, y hasta la próxima que nos encontremos por aquí. Un abrazo. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos.